Soy La Turista, una revista novedosa, e invito al boliviano que no tiene dónde buscar opciones de viaje, turismo y actividades sociales dentro y fuera del país. Mi público principal son viajeros bolivianos que buscan nuevas experiencias. Tengo 10 secciones donde te encuentras con lo mejor del turismo, las expectativas de los eventos más increíbles. Formamos parte de la vida social y del entretenimiento fuera de lo común. Juntos creamos conciencia. Tenemos las mejores opciones en salud, hoteles de diferentes niveles al alcance de todos, lo mejor de la tecnología, el arte y la cultura. Conocemos de los deportes más increíbles, eventos y conferencias de todo el mundo y lo mejor de la gastronomía. Mi impresión en holograma y realidad aumentada te conectará de una forma diferente a mi información y obtendrás grandes descuentos. Recorramos juntos el mundo. Soy de aquel pueblo de las flores, del valle andaluz bañado de luz, lleno de colores. Del valle andaluz bañado de luz, ebrio de colores. Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde nido. Que es jardín de amor, de rosas en flor y es un verde nido. Por el Moto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. La ira, la ira, la ira. La ira, la la, la ira, la la, la ira, la la, la ira. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Cholitas Wrestling. Hola mis amigos, soy una de las Cholitas luchadoras y estaremos presentes en el primer encuentro virtual de turismo sustentable y productos turísticos Bolivia en un futuro próximo, este 24 y 25 de septiembre. El ingreso es totalmente gratuito. Regístrate, no te lo puedes perder. Muy buenas tardes. Hoy viernes 25 de septiembre continuamos con el ciclo de conferencias dentro del evento virtual de turismo sustentable y productos turísticos Bolivia en un futuro próximo. La constante y característica de este ciclo de conferencias es presentar personalidades profesionales y representantes de instituciones de gran trayectoria internacional que han sido un aporte y siguen siendo un aporte en todo lo que es la reconstrucción del sector turístico. Esta es la ocasión que nos honra para presentar al señor Sergio Velázquez Betancourt, miembro importante de la Asociación para la Cultura y el Turismo de Latinoamérica actual, quien además es gerente propietario de Travel Solution Colombia, propietario de agencias de viajes Génesis, quienes han sido ganadores en 6 oportunidades del mejor producto de Antioquia, ganadores del Seed Crystal Award al mejor viaje de incentivos 2018-2019 de Latinoamérica y el Caribe.
Sergio es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de empresas de ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene una serie de libros publicados, entre los cuales podemos destacar La comprensión multimedia en redes, Estudio de prefactibilidad financiera y mercados para creación de impulsores eléctricos, entre otros. Nos honra su visita Sergio Velázquez Betancourt. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los asistentes al Congreso. La verdad que muy contento de poder hacer un aporte desde lo que hemos vivido a los diferentes empresarios, a las diferentes personas que están el día de hoy conectadas con todo este tema, y que si están conectados es precisamente porque tienen un interés especial, no solamente en lo que es el mundo del turismo, en el mundo de los viajeros, sino un interés especial precisamente en todo lo que tiene que ver con los temas de sostenibilidad, con todo esto que está pasando hoy en día. Entonces, la verdad que es un gusto tenerlos a todos. Y pues antes de iniciar, pues quiero como contarles un poco sobre mí. Patricia hizo una muy buena presentación. Efectivamente, yo nací en la ciudad de Medellín. Si se dieron cuenta en la presentación, soy ingeniero electrónico, y uno dice, ¿cómo llega un ingeniero electrónico al turismo? Y es que definitivamente yo creo que eso es un gen que tenemos nosotros, definitivamente, de la pasión por lo que tiene que ver con el mundo de la hospitalidad. Entonces, quienes estamos comprometidos con esto, pues nos vamos, a pesar de haber estudiado una ingeniería electrónica, pero ese gen venía en la sangre. Mi padre ha tenido agencia de viajes por muchos años, y fue gracias a esos contactos y a esas cosas que veía precisamente en el mundo del turismo que desde el 2002 me metí en el mundo de la operación turística. Entonces, es un poco lo que hago. Soy un viajero a morir. Me encanta siempre estar recorriendo todo el planeta, si es posible. Si se dan cuenta ahí un poco en la fotografía, me encanta precisamente también cuando voy a algún lugar, siempre tratar de hacer tours en bicicleta, es una de mis pasiones. Entonces, es la manera que yo puedo estar como más en contacto con todo lo que tiene que ver con los viajes. No soy de los que me gusta mucho estar metido dentro de un bus, siendo simplemente un espectador, sino que me gusta mucho vivir los destinos, tratar de entender un poquito más las culturas de las personas, disfrutar mucho de la gastronomía. Y eso ha hecho pues que en todos estos años, obviamente estos 6 meses de encierro se hayan vuelto un poquito diferentes, aunque creo que también sí han sido muy bonitos el tener la oportunidad de estar dentro de la casa y aprovechar un poco más y disfrutar de la familia. Entonces yo creo que han sido tiempos difíciles, pero también han sido tiempos buenos para poder disfrutar mucho más de nuestras cosas. Pues además de presentarlos, pues yo quisiera, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sostenibilidad, pero muy enfocada en lo que tiene que ver con los eventos en general. Entonces vamos después un poco de la exposición, vamos a hablar de sostenibilidad. Luego vamos a hablar unos conceptos básicos sobre todo lo que tiene que ver con los eventos como tal. Y luego de hablar de esas cosas, pues vamos a empezar a meternos en sí cómo se fusiona el mundo de la sostenibilidad con el mundo de los eventos. Es un poco como el derrotero a seguir. Como el objetivo principal que yo quisiera dejarles a todas las personas que están escuchando la presentación, es que se genere por lo menos el interés de implementar modelos de gestión de sostenibilidad, no solamente para sus eventos, sino para sus empresas, de hecho para su vida diaria. Eso es lo que quisiéramos, que pudieran tener esa capacidad de lograr no solamente tener conciencia, sino lograr esos modelos de gestión. Es un poco lo que vamos a ver. Pues yo creo que esto lo han visto todos estos 2 días, la diferencia entre sostenibilidad y sustentable, pero yo me gusta mucho igualmente partir de los conceptos para poder empezar a hablar de manera mucho más clara
sobre todo lo que tiene que ver con esta materia. Algunos dicen sostenible, otros dicen sustentable. Yo en mi caso personal me gusta más hablar del tema sostenible como tal. Para mí algo sostenible es algo que se puede sostener precisamente y especialmente en el tema ecológico y en economía es algo que se puede mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos. Entonces para mí esa es la definición. Mientras que sustentable yo creo que viene de una palabra mal traducida del inglés que es sustainable, pero para mí sustentable es más como que se sustenta con las razones. Entonces, no importa pues realmente cuál es la palabra que utilicemos, yo creo que lo más importante, la invitación más importante hoy en día no puede ser sostenible, puede ser sustentable, pero realmente la invitación es a ser responsables frente a todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, es un poco la invitación. ¿Qué es desarrollo sostenible? Entonces, es un proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es la definición que obviamente por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de la ONU han dicho, y yo creo que ahí es súper importante resaltar las palabras de satisfacer las necesidades del presente. Es decir, claro, las necesitamos, lo que necesitamos consumir hoy en día, pero no excedernos sin pensar en lo que tiene que ver con las generaciones futuras. Definitivamente esto entonces está marcado en 3 directrices principales. Esas 3 directrices, ¿cuáles son? Y creo que también las debieron haber escuchado durante todo el día, pero vale la pena repetirlas. Los 3 ejes de ese tema del desarrollo sostenible están básicamente en el tema ecológico, obviamente, o en el tema medioambiental, en el tema económico y en el tema social. Cuando nosotros logramos conjugar esas tres razones, pues vamos a lograr precisamente lo que llamamos el desarrollo sostenible. Cuando logramos conjugar tanto la parte social con la parte económica, es lo que llamamos que se puede ser equitativo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos equilibrando las necesidades de la sociedad con respecto a las necesidades económicas de la misma. Entonces, a eso es lo que llamamos el equilibrio como tal o ser equitativo. Cuando logramos conjugar tanto la parte social como la medioambiental, pues es lo que nosotros llamamos básicamente como lo que es vivible. Cuando logramos precisamente que ese entorno social en el que nosotros vivimos y logramos que haya un equilibrio con la parte ecológica, hace que precisamente un destino se vuelva un destino vivible. Y por último, cuando logramos que la parte medioambiental la conjugamos con esa parte económica, pues básicamente vamos a hablar ya de términos de viabilidades. Y por eso muchos grandes proyectos hablamos de la viabilidad precisamente en el marco medioambiental. Dentro de eso, pues los principios principales es que todos los negocios obviamente tienen que ser viables y deben ser rentables. Eso es súper importante tenerlo en cuenta y que permitan la reinversión en el crecimiento. Otro tema importante es que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser neutralizado o absorbido por el ambiente. La preservación del ambiente no debe impedir la creación de fuentes de trabajo y la rentabilidad no debe depender de salarios dignos, no debe depender de salarios indignos o evasión de impuestos. Y ahí llegamos a este punto importante que son los 12 objetivos de ese desarrollo sostenible. Esos 12 objetivos, todos están enmarcados precisamente en esos lineamientos que nosotros estamos hablando hoy en día del tema social, del tema económico y del tema medioambiental. Entonces, dentro de eso, ¿cuáles vamos a encontrar? Obviamente, lo que tiene que ver con uno de los objetivos principales es el fin de la pobreza, importantísimo. Y ahí es básicamente la premisa de donar lo que no estemos usando. O sea, eso es una de las premisas principales y una de las acciones a realizar en el momento de que estamos hablando de sostenibilidad. Un segundo objetivo que tiene que ver también con el tema social, tiene que ver con el tema de hambre cero
importantísimo también lograr que lo que nosotros hagamos sea repartido de manera equitativa para que lleguen a todas las comunidades. Y desde ese punto de vista, y una de las cosas que nosotros más vemos precisamente en muchos de los eventos, o en muchos de los, es más, inclusive en el mundo del turismo, es el desperdicio de comida. Entonces, es como buscamos la manera de reducir precisamente el desperdicio de comida y apoyar a agricultores locales. Otro tema importante tiene que ver con el tema de salud y bienestar. Perdón. Sí. Que también tiene que ver con el tema social, y dentro de eso está el tema, una de las premisas de las vacunas, y ahorita lo estamos escuchando precisamente muchísimo con el tema de la pandemia, esa necesidad precisamente de las vacunas. Un cuarto objetivo importantísimo, educación de calidad. Este también sigue siendo un objetivo del ámbito social y que tiene que buscar ayudar o sea, que básicamente una de las premisas de las que se basa es tratar de ayudar a educar a las personas o a los chicos de nuestras comunidades. Perdón. Otro objetivo también dentro del marco social tiene que ver con el tema de igualdad de género, y eso es una de las cosas que vamos a ver precisamente dentro de la presentación de hoy, porque uno de los modelos de gestión empresarial más importantes que hoy en día tenemos que incursionar es en el tema de igualdad de género, y obviamente el respeto por cada una de las decisiones de género como tal. Otro punto importante, y también lo vemos día a día en el mundo de los eventos, y tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento. Eso es uno de los temas a hoy en día, y sobre todo cuando hablamos de eventos y de turismo, cómo logramos evitar reducir de alguna manera todo lo que tiene que ver con agua que le lleguen a las personas que asisten a los eventos, que tengan agua, pero que esa agua que se les está entregando sea, por un lado, de calidad, y segundo, además de ser agua de calidad, la manera de cómo no generamos desperdicios a través de esa agua. Entonces, muchas veces en los tours nosotros vemos que si les entregamos un tarrito con agua, muchas veces dejan mitad de agua, y fuera de eso el envase termina siendo no utilizado. Entonces, de ahí la importancia precisamente de andar con este tipo de elementos que son reutilizables, y más bien encontrar sitios donde nosotros podamos rellenar el tema de aguas. Entonces, eso es otro de los puntos importantes y de los objetivos a la hora hoy en día del tema de sostenibilidad, y es el tema de no desperdicio del agua. Otros temas importantes, ya desde el punto de vista ambiental, tiene que ver con el tema de energía accesible y no contaminante. Cómo logramos precisamente tratar de reducir todo lo que tiene que ver con emisiones de gases producidos por el tema de los temas de combustibles fósiles. Otro objetivo, que es el octavo objetivo, tiene que ver con el tema de trabajo decente y de crecimiento económico. Eso es uno de los puntos importantes, de los objetivos a nivel económico importantes, y básicamente es la creación de oportunidades laborales no solo para todos los sectores como tal, para todas las edades como tal. Otro punto importante desde lo económico, otro de los objetivos, el tema de industria, innovación e infraestructuras. Cómo lograr financiar proyectos precisamente que estén enfocados en todo lo que tiene que ver con infraestructura básica. La reducción de desigualdades es otro de los objetivos importantes. Este es otro de los objetivos a nivel social, de apoyar a las personas marginadas. Otro objetivo, el objetivo número 11, está relacionado con las ciudades y las comunidades sostenibles desde el punto de vista económico, y ahí es uno de los que generalmente me gusta mucho, y como se dieron cuenta en la fotografía del principio, de poder, de la recomendación de tratar de andar en bicicleta, caminar o usar en lo posible
la mayor cantidad de transporte público para esto. Otro punto importante es la producción y consumos responsables. Ese es otro de los objetivos importantes dentro de todo lo que tiene que ver con los objetivos de sostenibilidad que se ha trazado la ONU. Y ese es uno de la producción y consumos responsables, y es del ámbito ambiental. Y básicamente está relacionado con el tema de reciclar el papel, de reciclar plástico, de reciclamiento de vidrio, todo ese tipo de cosas. Tenemos otro objetivo 13, que es la acción por el clima, que también es de un corte ambiental. Pues básicamente es la actuación hoy en día. Nosotros cada año vemos que cada año que va pasando siempre nos están diciendo que este año se ha sido el año más caluroso en todo el mundo. Entonces es un tema importante de actuar pronto, porque si no vamos a llegar a un punto de no retorno definitivamente con el planeta. El tema de vida submarina, el tema de no usar las bolsas, yo creo, de bolsas de plástico. Yo creo que muchos de nuestros países hoy en día están haciendo un esfuerzo grande precisamente cobrando impuestos por esto y tratando de tener la conciencia del uso de todos los temas reciclables, para que todos estos asuntos de bolsas no lleguen al mar. Otro punto importante, y es el objetivo número 15, está relacionado con la vida de ecosistemas terrestres, que también es obviamente un objetivo ambiental dentro de esos objetivos de la ONU, y es básicamente pues una de las acciones que podemos hacer es el tema de plantar un árbol. Otro tema importante como objetivo número 16 es el tema de paz, justicia e instituciones sólidas. Este básicamente es un objetivo del ámbito social, y pues básicamente está enfocado en defender los derechos humanos. Y por último, el último objetivo que se ha trazado la ONU para estos temas de sostenibilidad, pues está relacionado con pedirle a tu gobierno que aumente la ayuda, las alianzas para lograr objetivos que sean del corte económico, y básicamente es esa presión a los gobiernos para que aumente la ayuda en todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Entonces eso es un poco lo que hoy en día las tendencias, o más bien los objetivos que se han trazado en la agenda de la ONU 2030, estos son algunos de esos objetivos a nivel de desarrollo sostenible. Pero entonces, después de haber hablado de ese tema tan general que es la sostenibilidad desde el punto de vista normativo, definitivamente entonces, ¿qué es el turismo sostenible? Entonces, la OMT también ha hecho su aporte en el tema y nos define que el turismo sostenible como aquel que tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas y sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades y anfitriones. Entonces, es importante que todas las modalidades de turismo definitivamente puedan manejar principios de sostenibilidad. Entonces, yo creo que no es tanto que nosotros hablemos o sea, todo turismo como tal debe estar inmerso dentro del mundo de la sostenibilidad, es definitivo. Yo voy a avanzar un poquito más porque para llegar al punto del estado que están nuestros países a hoy en día frente al mundo de los eventos, y frente a la industria a hoy en día, cómo viene recibiendo el mundo de la sostenibilidad. Yo creo que, o sea, según estudios realizados, más del 90% de los profesionales en eventos consideran que la sostenibilidad es importante o extremadamente importante. O sea, todos hay una conciencia que hoy en día el tema de la sostenibilidad es un tema importante. El 79% de los proveedores y organizadores de eventos declararon que su enfoque en la sostenibilidad cambió en 2019. Entonces, definitivamente, esto es una tendencia que viene en crecimiento, o sea, desde el 2003 venimos hablando del tema de sostenibilidad. Sin embargo, solamente, o sea, a 2019 ya cada vez se ha afianzado más
ese pensamiento en los proveedores de la industria de los eventos. Definitivamente los próximos 20 años se van a caracterizar en el sector turístico por la integración de la sostenibilidad y el cambio climático como parte de la estrategia comercial. Y alrededor del 73% de las generaciones más jóvenes, estamos hablando de los millennials y la generación Z, tienen probabilidades de pagar más por sostenibilidad en comparación con el 51% de los baby boomers. Es decir, definitivamente esto es una tendencia global. Que va a ser importantísima a la hora de enfocar nuestros negocios con respecto al tema de sostenibilidad. Estamos encontrando que, según estudios realizados, también y este es bajo la fuente que tenemos del Foro Económico Mundial, donde hablamos un poco los índices de competitividad alrededor del tema de viajes y turismo. Dentro de ese tema, definitivamente la sostenibilidad juega un papel muy importante a la hora de calificar lo que tiene que ver con los destinos frente a estos temas. Y nos hemos encontrado que más o menos el 25% de los destinos como tal, pues se han constituido el top de esos 25% de esos destinos, ese 25% de destinos se han logrado posicionar gracias precisamente a estar en ese top de indicadores, gracias precisamente a la adopción de todo lo que tiene que ver con modelos sostenibles. Y lastimosamente nuestros países latinoamericanos hoy en día no están en ese top 25, pero nuestros países están ahí como en la mitad, no están en los últimos puestos como si lo pueden estar en la parte de abajo Pakistán, Lesoto, que son países que definitivamente no han logrado incursionar en esa parte de la sostenibilidad, pero básicamente nuestros países latinoamericanos están en la mitad. ¿Qué es la gran ventaja que tienen nuestros países latinoamericanos? Es que contamos con una cantidad de recursos muy importantes, pero infortunadamente nuestro índice de competitividad está con base en los recursos, más no está con base en toda la absorción de políticas sustentables, lo que significa que muy pronto vamos a poder tener esos recursos, podemos gastárnoslos, y a ese tipo de ventajas competitivas que teníamos, podríamos estar haciendo que nuestros países estén por debajo. Una cosa importante es ese índice de competitividad. Aquí nos muestra de manera secuencial nuestros países latinoamericanos, y definitivamente México es uno de los que lleva la vanguardia, igual que Brasil. Y en la mitad de todo eso, de todos estos países, el promedio está alrededor de República Dominicana. De ahí para arriba están todos los países. ¿Por qué? Porque han logrado adoptar políticas alrededor de la sostenibilidad, porque han logrado precisamente que un poco depender cada vez menos de solamente los recursos naturales y empezar a depender mucho más de temas sostenibles. Mientras que el resto de los países, entre esos precisamente Bolivia, y ahí hay que tener un especial cuidado, están por debajo del promedio, y es importante entonces hoy en día que dentro de estos países se empiecen a desarrollar una cantidad de políticas alrededor del tema de sostenibilidad. Entonces, definitivamente el tema de nuestros países hoy en día todavía han adoptado muy poco las medidas sostenibles. En nuestro país, por ejemplo, en mi país, en Colombia, se adoptaron unas políticas para que todas las empresas de turismo tienen que presentar sí o sí un plan y demostrar que precisamente están haciendo un tema de gestión de sostenibilidad. Sin embargo, yo pienso que no es solamente el tema de estar
de esas políticas, sino también esa responsabilidad, esa capacitación al día a día de nosotros como empresarios y de nuestro equipo de colaboradores para que eso no se vuelva simplemente como unas políticas, sino que realmente se vuelva como un estilo de vida alrededor de la responsabilidad. Llegamos entonces a hoy en día al turismo de reuniones. Yo les había hablado, primero vamos a hablar de una cantidad de conceptos alrededor de la sostenibilidad y luego vamos a hablar del tema de turismo de reuniones y luego vamos a juntar esos dos conceptos. Entonces, hoy en día que frente al tema de turismo de reuniones, cuando hablamos de turismo de reuniones, básicamente estamos hablando de varios tipos de reuniones. Una de ellas están alrededor del tema de ferias, que obviamente dentro de las ferias vamos a encontrar una cantidad de elementos importantísimos. Que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de sostenibilidad, cómo vamos a gestionar el tema de los stands, cómo vamos a gestionar toda la cantidad de temas que se generan de papeles y residuos alrededor de las ferias. Entonces, cómo esas ferias, cómo logramos nosotros por un lado, de mitigar todo el impacto que podemos generar en ellas y sobre todo cómo logramos gestionar el riesgo inminente dentro de esto. Otro punto importante tiene que ver con uno de los puntos que escucharon que para mí es súper importante dentro de mi empresa, que es el mundo de los incentivos, que obviamente son esas premiaciones que hacemos no solamente a nuestros vendedores, sino a la gente que nos ayuda precisamente a lograr los cumplimientos de metas de alguno de nuestros sectores definidos, bien sea el tema de ventas, bien sea en temas de producción, bien sea en temas de seguridad industrial. Entonces, todos esos temas nosotros, pues, básicamente nosotros los tenemos inmersos dentro de las premiaciones y todo lo que tiene que ver con esos viajes alrededor de esas experiencias únicas que se viven alrededor de los incentivos. Obviamente, son reuniones de corte netamente corporativo. Hay otro tipo de reuniones que son alrededor del tema de congresos, que básicamente en su mayoría están liderados por asociaciones y que básicamente son, además de ser promovidas por asociaciones, pues están buscando día a día generar un tema de conocimiento alrededor de ciertos temas específicos. Y está en las reuniones, lo que llamamos los meetings o las convenciones, que obviamente también son de corte corporativo, pero que tienen un corte un poquito más de transmitir información a nuestros equipos de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá y estamos hablando como las reuniones del segmento MICE, que es el Meeting, Incentive, Conferences and Exhibitions. Y hay otro tipo de eventos que no sé si los han tocado el día de hoy, que nosotros los conocemos como los SMERF. Esos SMERF son los eventos relacionados con temas sociales, militares, educativos, religiosos, fraternales. Eso es básicamente un poco como la lectura de ese tipo de reuniones. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que tiene ese turismo de reuniones? Hay unos que tienen un enfoque educativo, otros de red alrededor del tema de congresos, de exhibiciones de incentivos y de convenciones. Pues estos están más enfocados en temas de educación, en temas de networking, en temas de motivacionales como tal, en temas de comunicar planes, como les había dicho ahorita, en temas de generar ingresos, en temas de diseño de estrategias, en temas de lanzamientos de productos y de comprar y vender servicios o productos. Mientras que los SMERF, por ejemplo, ya son eventos que están más relacionados con temas de afinidad, como son lo que nosotros hablamos de la reunión del Club de Leones. Ahí encontramos precisamente ese tipo de reuniones alrededor de temas de afinidad. El tema de diversión, el tema de celebración, el tema de apoyo, el tema de compartir intereses, rendir culto. Dentro de esos SMERFs precisamente están los eventos religiosos, están los educativos y está el tema de competencia como tal. Entonces, aquí, ¿qué vamos a empezar a ver? Ya como juntamos precisamente esos dos mundos y esos dos conceptos de lo que son las reuniones y de lo que son los eventos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los beneficios de los eventos sostenibles?
Y yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de meternos en estos temas de sostenibilidad es cómo convencemos a ese cliente que acabamos de hablar, que es esa asociación, o cómo convencemos a ese cliente corporativo, o cómo convencemos a este cliente del Club de Leones. ¿Cómo lo hacemos para que ellos crean que un evento sostenible realmente, o sea, que se enfoquen en hacer eventos sostenibles? Y definitivamente una de las cosas más importantes que se logra hacer es a través de lo que nosotros llamamos la medición del ROI. Si nosotros logramos que este tipo de cliente, nosotros le demostremos que su retorno sobre la inversión va a ser mucho mayor cuando involucra eventos sostenibles, yo creo que esto vamos a hacer una ganancia y ellos van a estar en la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, la pregunta precisamente es cómo logramos que precisamente estas personas crean que definitivamente entiendan ese valor en el retorno sobre la inversión, que a veces ni siquiera es el retorno sobre la inversión, es inclusive el retorno sobre el objetivo planteado, porque no todo en la vida se mide en dinero, y muchas veces el impacto de lo que nosotros hacemos a nivel de empresa, muchas veces no solamente sobre el retorno sobre la inversión, sino sobre el objetivo que nosotros nos habíamos trazado. Entonces, una de las cosas importantes es hablarle a estas personas sobre el tema de competitividad. Y ahí yo creo que abrimos nuevos nichos de mercados, y una forma de demostrarles es cómo nosotros logramos abrir nuevos nichos de mercado y formar parte de un movimiento de interés internacional. Nosotros, si logramos precisamente ese tema de demostrarle que esto va a hacerlos más competitivos a las empresas, van a lograr precisamente que se involucren con la realización de eventos sostenibles. Otro tema importante es la atención de las necesidades del mercado. Esa atención de las necesidades del mercado, pues básicamente hoy en día la tendencia es que ya se dieron cuenta la mayoría de las empresas, antes pensábamos que eran nada más las empresas europeas las que estaban pidiendo el tema de sostenibilidad. No crean, cada día hay más empresas latinoamericanas que dentro de sus modelos están solicitando que precisamente sus reuniones también tengan ese componente de sostenibilidad. Entonces, básicamente es una atención a las necesidades del mercado, una de las formas de demostrar. Otro punto importante a la hora de mostrar los beneficios de los eventos sostenibles están alrededor del tema de imagen. Y es que definitivamente los eventos sostenibles se han vuelto en eventos que son demasiado, podemos hacer muy fácil marketing alrededor de ellos. Entonces, si una de las ventajas competitivas que se están buscando, o más bien uno de los beneficios que se están buscando es la imagen del evento, pues ahí lo tienen. A través de los modelos de sostenibilidad y a través de la adopción de un modelo de sostenibilidad van a lograrlo. Otro punto importantísimo frente a estos temas tiene que ver con la congruencia de las empresas. Obviamente, una marca, si está hablando de sostenibilidad, pues obviamente tiene que ser congruente a la hora de montar sus eventos alrededor del tema de la responsabilidad social empresarial. Otro punto importante tiene que ver con romper mitos, y uno de esos mitos grandes es que muchas de las personas creen que los eventos sostenibles son más costosos. Y bueno, de pronto al principio pueden, a la hora de empezar a adoptar ciertos modelos puede ser costoso, pero a la hora de ver realmente el gasto sobre el tiempo, termina siendo solamente una percepción, pero los eventos sustentables no significa que sean más caros. ¿Qué otra cosa es importante? Entonces, ¿cómo podemos aportar nosotros precisamente desde la parte de los eventos corporativos? Y este es un ciclo importantísimo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestros eventos. Y es que
así como nosotros hacemos un círculo a nivel de gestión, con todo lo que tiene que ver con el tema del círculo administrativo, que es planeación, y planear es hacer, verificar y actuar. De esa misma manera funciona en el tema de los eventos sostenibles. Entonces, yo creo que la premisa principal está alrededor de, primero, la prevención. ¿Cómo logramos nosotros hoy en día evitar que los efectos perjudiciales al medio ambiente y la sociedad? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo desde la planeación logramos primero la prevención? Después de ver qué logramos prevenir, lograr cómo hacemos para reducir un poco más ese impacto que nosotros vamos a realizar, porque definitivamente muchas de las cosas que vamos a hacer definitivamente vamos a impactar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que en el caso que la prevención no sea posible, llegar a esa segunda instancia de reducir el impacto? Entonces, eso es lo que tenemos en la parte de arriba de ese círculo virtuoso de lo que hablamos de los eventos sostenibles. Y luego viene esta siguiente parte que están viendo acá, que es el tema de reparación. Cuando ya definitivamente no puedo prevenirlo, ni puedo reducir el impacto, ¿cómo hago para reparar ese impacto que estoy haciendo por medio de mis eventos a uno de los, a la sociedad o al medio ambiente, como lo habíamos hablado? Y por último, ¿cómo logramos nosotros, luego de repararlo, compensar ese daño que hicimos? Entonces, esas son como las premisas y la forma de precisamente aportar nosotros desde los eventos corporativos a todo lo que tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Entonces, uno de los cuartos de las cosas definitivamente importantes a la hora de hablar del tema de sostenibilidad es cómo dentro de mi empresa, o más bien dentro de mi empresa, no, dentro del evento que estoy creando, cómo creamos las políticas para poder, cómo podemos implementar las políticas para hacer eventos sostenibles. Yo les voy a compartir un poco la política que nosotros tenemos desde nuestra empresa Travel Solutions para todo el tema de la política de sostenibilidad para eventos. Entonces se los voy a leer. En Travel Solutions Colombia DMC nos comprometemos a trabajar por un turismo sostenible. El intercambio entre nuestros colaboradores, proveedores y clientes debe ser una experiencia enriquecedora, beneficiosa para la cadena de valor y para la comunidad receptora, de manera que todos precisamente podamos ser partícipes y beneficiarios de todo lo que hacemos desde la empresa. Nuestro equipo se esfuerza en la aplicación de acciones sostenibles en eventos, minimizando los impactos negativos ambientales, socioculturales y económicos. Ahí están viendo las tres ejes que habíamos hablado ahorita, generados por sus actividades, así como la disminución de los efectos de los mismos por medio del conocimiento y la aplicación de las leyes y la normatividad relacionada con la legislación turística. Hemos designado un representante de gestión sostenible que tiene la responsabilidad de mejorar el rendimiento sostenible de todos nuestros eventos, a través de la selección de proveedores, capacitación al personal de destinos turísticos y culturales, manejo de impacto de eventos, uso eficiente del agua, uso racional de la energía, informar a clientes y proveedores, participación en actividades sociales, contratación y generación de empleo, seguridad en la prestación del servicio, uso adecuado de residuos, material publicitario. De igual manera, nos permitimos manifestarles a ustedes nuestro compromiso con la siguiente normatividad. Aquí hay una normatividad importante que siempre desde Colombia nos exigen que pongamos en casi que todos nuestros documentos, y tiene que ver con la prevención del comercio y la explotación sexual con menores de edad, y con el fin de tratar de evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, según la Ley 63 de 1986. Con el fin de evitar el tráfico de bienes culturales, otro punto importante dentro de los temas a preservar, por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional. Asimismo, estamos comprometidos con la protección del patrimonio cultural, la preservación de la flora y fauna silvestre, la no comercialización de bienes culturales de cada lugar turístico. Aquí reiteramos esos temas que nosotros vimos a nivel legislativo dentro de la empresa. Y nuestros destinos
nosotros y cada uno de los turistas evitaremos el acto criminal y delictivo que pueda afectar a la población local, así como los delitos de racismo y discriminación, turismo sexual, explotación y pornografía de niños y niñas y adolescentes. Y de alguna manera, a través de esa política, si ustedes se dan cuenta, estamos adoptando esa cantidad de objetivos que habíamos hablado, estuvimos escuchando hace un momento. Entonces, una vez entendamos esa política, tenemos que entender definitivamente cuál es el componente y cuáles son los componentes que tenemos nosotros dentro de la cadena de valor de turismo. Entonces, primero vamos a hablar de un punto importante que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la superestructura. Y cuando hablamos de la superestructura, estamos hablando básicamente de todo lo que tiene que ver con las entidades dedicadas a la promoción de destino, el tema de las asociaciones dedicadas tanto a turismo como turismo de reuniones, a las autoridades locales, es decir, a las secretarías de turismo o a los ministerios de turismo que puedan haber en alguno de los destinos. Cada uno de esa parte de esa superestructura, pues tiene que tener unos compromisos con el tema de sostenibilidad. Y como mínimo, el mínimo es brindar el tema de educación en temas de sostenibilidad a todas las personas que hacen parte de eso. Entonces, eso es uno de los compromisos que tiene que adoptar siempre ese sistema turístico. Otro tema importantísimo, el promover, que precisamente las personas, o más bien las empresas, se certifiquen en temas de sostenibilidad. Entonces, obviamente, cuando lleguemos a la parte de las empresas ya tienen que gestionar esas certificaciones. Pero desde los organismos que acabamos de hablar, se tiene que definitivamente trabajar el tema de la promoción de certificación. Y otro punto es organizar e incentivar la incorporación de eventos sostenibles. Eso es otro de los puntos importantes. También es importante tener en cuenta alrededor de la infraestructura el tema de aerolíneas, servicios de transporte terrestre, la red de agua potable, todo ese tipo de cosas son las que nosotros hablamos como infraestructura del sistema turístico. Y dentro de eso, pues básicamente, las acciones alrededor del tema de sostenibilidad tienen que estar enfocadas en todo lo que tiene que ver con impulsar que los aeropuertos y los servicios de transporte estén certificados, el tema de tratamiento de aguas y residuos sólidos, eso también tiene que estar dentro de esas políticas y acciones alrededor del tema de sostenibilidad para el tema de infraestructura. Y otra de las cosas es que todo lugar turístico definitivamente tiene que tener como meta el tema de gestionar alguna certificación a nivel de destino. Esos son otros de los puntos. Cuando hablamos de equipamiento turístico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver ya con hotelería, con locaciones para hacer eventos, con todo lo que tiene que ver con los DMC, las empresas que hacen precisamente posibles integrar todos los servicios turísticos, con el tema de los recintos feriales. Y básicamente la función que tenemos que tener nosotros como dentro de ese punto de sostenibilidad es capacitarnos alrededor de temas de prácticas y eventos sostenibles. Tenemos que tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con ya la gestión de las certificaciones, como les habíamos hablado, y también tenemos la responsabilidad de estar a los que están detrás de nosotros, a nuestros proveedores, también esa educación constante alrededor de temas de sostenibilidad. Nosotros a nivel práctico, pues básicamente casi que cada 6 meses estamos hablando de nuestros proveedores, cómo van en esos procesos de sistemas de sostenibilidad, y bajo esas encuestas que nosotros hacemos definimos quiénes siguen con nosotros y quiénes no. Otro punto importante tiene que ver alrededor de los atractivos turísticos como tal, y ahí básicamente está la educación al tema de sostenibilidad y la capacitación alrededor de temas sostenibles. Otro punto importante está relacionado con el tema de lo que nosotros llamamos la demanda, y la demanda ya no solamente es a nivel local, sino como a nivel de quien está vendiendo los servicios turísticos, bien sean las agencias de viajes especializadas, o bien sea lo que nosotros llamamos en el mundo, si bien en las agencias de viajes sabemos que hay un canal de distribución tradicional que son mayoristas, agencias de viajes y todo lo que tiene que ver ya con el cliente final. En el mundo del turismo de las reuniones están lo que nosotros llamamos los PCO o los operadores profesionales de congresos. Esos son nuestros clientes y eso es nuestra contraparte de todo lo que tiene que ver con la operación turística en el otro destino.
Y básicamente la responsabilidad que tienen que tener alrededor del tema de sostenibilidad tiene que estar alrededor de la promoción y solicitar la realización de eventos sostenibles definitivamente. Y tener el conocimiento alrededor de las prácticas sostenibles. Entonces, esas son algunas de las cosas. Y por último, está la última parte, que es lo que nosotros llamamos como las comunidades receptoras. Y son tanto los visitantes locales a eventos, como las personas que asisten a los eventos como tal. Y desde ahí, ¿cuál es la acción? Básicamente, impulsarla desde todos los puntos, la educación al tema de sostenibilidad. Entonces, veamos cómo la educación siempre está presente en todo lo que tiene que ver con estos procesos. Entonces, aquí viene la última parte y voy a tratar de ser muy rápido también para si llegamos al punto de las preguntas, es cómo nosotros vamos a gestionar precisamente esas etapas para la organización de los eventos sostenibles. Y ahí yo ya les había tocado un punto importante, y es precisamente cómo nosotros vamos a lograr crear ese círculo virtuoso de la planeación, del hacer, del verificar y del actuar. Que en este caso, en el mundo de la sostenibilidad, lo resumimos en el tema de planeación, la organización, la ejecución y el post-evento. Obviamente todo inicia con la instauración de un comité dedicado al tema de sostenibilidad, y desde ese punto de vista, pues vamos a encontrar la primera etapa, que es la del planear, y en ese planear, pues vamos a tener diferentes momentos dentro de ese planear, y en esos momentos que vamos a encontrar, vamos a tener que revisar precisamente el historial de nuestros eventos, cómo se han realizado los eventos a nivel durante todos los años, qué políticas, dónde se hicieron los eventos. Todo ese tipo de cosas las tenemos que revisar a la hora de precisamente definir estos roles. Otro punto importantísimo está en la definición de los objetivos. Eso es aparte de esa planeación. Y aunque no lo creamos, es uno de los puntos que muchas veces tardan más tiempo de fijar, porque yo soy uno de los convencidos que hoy en día esos objetivos que vamos a determinar tienen que estar relacionados con ese retorno sobre la inversión que habíamos hablado inicialmente. Esos objetivos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. Dentro de esos objetivos cualitativos, básicamente está determinar cuál es realmente el ahorro que nosotros estamos haciendo a la hora de implementar prácticas sostenibles. Y el otro punto importante, cuáles son los beneficios no tan tangibles, pero más bien intangibles que genera un evento sostenible. Esos son prácticamente parte de los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro punto importante dentro de la planeación es poder determinar muy bien cuál es el alcance del evento. Entonces, saber hasta qué punto podemos definitivamente llevar las acciones sostenibles. Muchas veces nos llenamos de una cantidad de objetivos y finalmente no logramos culminar ninguno. Es mucho mejor, una sugerencia es más bien centrarse en los objetivos que definitivamente nosotros podemos realmente impactar a corto plazo. Y es mucho mejor a nivel que van cambiando los objetivos año a año, o que van creciendo los eventos año a año, pues irlos implementando nuevos objetivos que podamos incursionarlos en el mundo de los eventos. Otro punto importantísimo, obviamente, definición de los presupuestos frente a todo lo que tiene que ver con las acciones sostenibles que vamos a hacer. Y esto es un punto muy específico de los eventos, sobre todo asociativos, o de los eventos relacionados con el mundo de las ferias como tal, y es los patrocinadores. Realmente los patrocinadores, cómo se van a involucrar y cómo logramos que esos patrocinadores pues logren impactar de una manera menor frente al mundo, frente a los eventos como tal. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta. Después de tener en cuenta esto, pues entonces tenemos que tener en cuenta una segunda etapa, ya después de haber abordado todo el tema de planeación, una siguiente etapa que está relacionada con el hacer. Y ahí está relacionado precisamente el tema organizacional.
cómo vamos a realizar la logística y cómo vamos a hacer el mercadeo de nuestros eventos. Entonces, esas son como las líneas importantes a la hora de tener en cuenta. Dentro de la planeación, pues obviamente está la logística, y dentro de esa logística les voy a compartir aquí un tema muy importante. Nosotros, de hecho, tenemos un checklist desarrollado en cuál va a ser la sede del evento. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener esa sede del evento para ser realmente sostenible? Esa sede como tal, el destino está certificado en sostenibilidad. Los hoteles que vamos a utilizar, cómo están certificados en sostenibilidad, cómo están llevando sus controles de aguas, todo ese tipo de cosas. Eso es uno de los puntos a la hora de realizar un evento que nosotros empezamos a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a gestionar el tema de alimentos y bebidas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de alimentación vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer que esos alimentos y bebidas pues realmente estemos utilizando productos locales realmente para que el productor local tenga la oportunidad de tener ingresos? ¿Cómo vamos a hacer para que esos alimentos y bebidas también tengan un tema en el cual tanto las personas vegetarianas, las veganas o las personas con alguna restricción alimenticia puedan tener acceso a todo eso? Entonces, estamos hablando de eso cuando hablamos de la logística. El tema de los traslados locales. Vamos a hacer cuánto vamos a impactar nosotros con nuestros transportes frente a la logística de lo que nosotros vamos a realizar para nuestros eventos. En un evento de incentivos, ¿qué tanto vamos a transportar las personas en vehículos? ¿O vamos a fomentar mucho más el tema de las caminadas? Todo ese tipo de cosas son parte de las cosas que estudia precisamente el hacer dentro de la logística, dentro de la organización. Otro punto importante también a tener en cuenta tiene que ver con el tema del marketing, y es precisamente cómo vamos a hacer las acciones de marketing para que esas acciones de marketing realmente también terminen siendo sostenibles. ¿Cómo vamos a hacer para tratar de disminuir dentro del marketing todo lo que tiene que ver con papel impreso como tal? Entonces, esos son temas a tener en cuenta a la hora del hacer, en el momento de hacer un evento sostenible. La tercera parte y está relacionada con la ejecución. Entonces, ya planeamos, ya organizamos, ahora vamos a ejecutar. Luego de ejecutar, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues básicamente ya son ya es el desarrollo como tal del evento como tal, y es básicamente esa supervisión de esas prácticas sostenibles que nosotros habíamos hablado. Cómo vamos a supervisar la gestión de los residuos generados, cómo vamos a supervisar la gestión de los materiales usados, cómo vamos a aplicar las medidas de ahorro, bien sea de agua, de energía, de alimentos, de todo lo que tiene que ver con sobrantes de materiales. Entonces, todo ese tipo de cosas son parte de ese checklist que tenemos que tener en cuenta a la hora de la ejecución. Actividades de apoyo en las comunidades locales. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Y esto es un tema súper importante, especialmente en el mundo de los incentivos. ¿Cómo vamos a lograr que realmente nosotros apoyemos a las comunidades locales? A través de programas alrededor de temas de reforestación, puede ser uno de los temas, a través de donaciones. Nosotros tenemos un plan lindísimo en Colombia que se llama Arriero por un Día, y donde precisamente logramos que a través de esa actividad, donde nosotros les mostramos cómo es la vida de un arriero. Los arrieros son básicamente las personas que colonizaron todo el territorio de Colombia, porque pues todos sabemos que Colombia es un territorio con muchísimas montañas, y cómo lograron esa colonización a través de la arriería. Después esos arrieros se convirtieron en un elemento importantísimo para la economía, porque de alguna manera, comenzando el siglo XIX, básicamente se convirtieron casi que en nuestro DHL. Eran los que nos ayudaban a llevar las mercancías de un lado al otro. Entonces nosotros utilizamos ese concepto del arriero y utilizamos esa forma de enseñarles de cómo es ese tema, y luego lo que cargamos, pues ellos utilizaban la mula para el transporte. ¿Cómo hacemos para cargar las mulas y luego llegar a un sitio para hacer un tema de donaciones? Entonces, son temas que nosotros constantemente tenemos en cuenta a la hora de hacer un incentivo. Pero también en el tema de los eventos feriales o los congresos también hay una oportunidad de cómo podemos reutilizar materiales. Inclusive,
cómo podemos hasta donar los alimentos, y ese es un tema muy delicado, no lo vamos a tocar en este momento, pero cómo podemos hacer todo ese sobrante de alimentos, cómo podemos donarlo. El tema de cómo podemos hacer el tema de obsequios, cómo podemos hacer, cómo a través de el temas locales podemos entregarle precisamente a los participantes de un evento, a nuestros conferencistas, unos reconocimientos con cosas realmente locales. El tema de servicio social, el tema de talleres, eso tiene que ver con esas actividades de apoyo a las comunidades locales. Y luego, ¿cómo vamos a hacer el tema del cierre del evento? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Por último, pues está la última etapa, que es la etapa del post-evento, donde nosotros básicamente vamos a evaluar todos los resultados finales, a difundir los resultados, a ver realmente cuál fue el legado que entregó el evento una vez. Y esto yo creo que es la parte más importante para finalizar, y es qué legado, qué cosa estamos dejando para las comunidades a futuro en el momento de realizar nuestros eventos. Entonces, yo creo que todo esto y toda esta exposición de hoy, después de haber visto los elementos y las definiciones alrededor del tema de los eventos sostenibles, llevarlo al punto de los eventos, de la sostenibilidad. Después de llevarlo al punto de los eventos, ¿cómo logramos que esos eventos realmente dejen un legado a las comunidades a futuro? Una vez definamos eso, podemos darnos por bien logrados y por satisfechos de que hemos hecho un buen evento. Muchas gracias. Sergio, muy agradecidos, espectacular presentación. Vamos a proceder a comunicarnos con nuestro panel y recibir los mensajes de nuestra audiencia con sus consultas. Vamos con la primera, de María Paula Fernández. El mundo de los eventos hasta hace poco era uno de los mayores productores de ingresos, sobre todo en el sector hotelero. Hoy por hoy nos vemos afectados en la restricción total de este servicio. ¿Cómo volvemos a la normalidad y cuál es su recomendación para iniciativas dentro de este sector? Bueno, definitivamente estoy completamente de acuerdo. No solamente los hoteleros, sino el mundo de los recintos feriales han sido aporreados en todo lo que tiene que ver con los ingresos debido a la situación actual, y a que muchos de las acciones que que se tomaron en su momento, en el momento de declarar el tema de pandemia, pues yo creo que es un tema muy delicado a la hora de hablarlo y de entrar en una discusión. Yo creo que sería una discusión grandísima. ¿Qué tan positivo fue definitivamente declarar este suceso de pandemia como, pues, de haber declarado la pandemia como tal? Definitivamente estamos muy golpeados definitivamente. Y definitivamente yo creo que una de las respuestas más sencillas, yo creo que definitivamente está alrededor del autocuidado. Efectivamente, cada una de nuestras empresas tiene una responsabilidad muy grande frente al tema de los eventos, frente al tema de la bioseguridad, tenemos una responsabilidad grandísima. Sin embargo, todo lo que nosotros hagamos se cae por su propio peso en el momento que nosotros rompamos el autocuidado. Yo creo que las normas básicas están ya puestas sobre la mesa. Yo creo que hemos tenido un trayecto grande, casi que de 6 meses, de que nos digan, ojo, que nos hayan encerrado de alguna manera para podernos enseñar que tenemos que tener en cuenta las medidas básicas. ¿Cuáles son las medidas básicas? El tema de distanciamiento social, eso es una medida básica. El tema de estar en ciertos sitios cerrados, o sea, tratar de evitar el tema de sitios cerrados, y ahí es uno de los puntos claves a la hora del mundo de turismo, de las reuniones.
¿Por qué? Porque muchas de nuestras reuniones las hacemos en recintos cerrados, pero también eso nos da una oportunidad de hacer reuniones en espacios abiertos. El tema de llevar tapabocas en la mayor, donde más podamos, y el tema de distanciamiento social, y el tema, la gran responsabilidad de nosotros como tal es cómo logramos que las personas les podamos dotar en ciertos puntos el tema de lavado de manos. Eso es básico a la hora de... El resto, yo creo que parte de eso es autocuidado. Muchas veces en ese autocuidado lo rompemos nosotros mismos, ni siquiera, o sea, cuando vamos al mercado lo hacemos muy bien, cuando cuando estamos en un sitio con otras personas ajenos a nosotros, lo llevamos por fuera, salimos en el carro, salimos con él, salimos a caminar, salimos con él. Pero a la hora que nos encontramos con toda nuestra familia, nos quitamos eso y pensamos que nuestra familia no tiene nada que ver con el tema. Entonces, vuelvo y les digo, yo creo que en todos los lugares ya estamos muy conscientes de que tenemos que implementar normas de bioseguridad, pero si esas normas de bioseguridad no están acompañadas de autocuidado, siempre esa curva va a volver a elevarse en el número de casos. Entre esas normas de bioseguridad en el mundo de los eventos, definitivamente los eventos donde cabían un evento de 3.000 personas, pues ya no vamos a tener la capacidad de llevar 3.000 personas, vamos a tener la capacidad de tener 600 personas. Pero eso yo creo que también es otra ventaja importante, y es que precisamente los espacios se van a poder disfrutar mucho mejor a través de las no aglomeraciones. Y esto nos va a llevar también a un punto, y aquí me salgo del mundo de los eventos y me quedo en el mundo del turismo, que vamos a tener los que somos también operadores de turismo, si logramos tener la posibilidad de gestionar bien esta oportunidad, vamos a hacer a través de nosotros, porque hay muchos lugares turísticos que se pueden visitar por cuenta propia, pero si nosotros logramos gestionar bien esto, como sabemos que hay unas capacidades y unas capacidades de carga, si nosotros logramos tener e influenciar para que nosotros como operadores tengamos la posibilidad de gestionar esos ingresos, nosotros vamos a poder tener también unos ingresos adicionales. Entonces, sí, es cierto, el mundo de la hotelería está muy aporreado hoy en día, pero desde que las personas no tengamos en cuenta el tema del autocuidado a la hora de los eventos, no vamos a lograr definitivamente nada. Y resalto además, el tema del autocuidado y estos temas que tocamos también están dentro de esos objetivos que habíamos hablado de sostenibilidad. Muchas gracias, Sergio. Vamos a continuar. Hay algo que particularmente a mí me encanta poderlo ver contigo. Son 20 años, más de 20 años trabajando en el mundo de los eventos, y me acuerdo cuando empezó la cuarentena y empezó el auge, además de esta situación, de los comentarios, de no saber hacia dónde íbamos y cómo trabajar el tema de los eventos. Una de las más grandes preocupaciones del sector era las decoraciones a las que estábamos acostumbrados en los hoteles 5 estrellas, donde había flores, donde había adornos, donde era una majestuosidad en la presentación. Y todos esos proveedores, decoradores, inclusive hablaban de que era tan peligroso ya la manipulación, porque podías transmitir inclusive a través de los objetos que pongas en la mesa, y empezamos a entrar en una cultura de minimalismo en el servicio. Eso al principio nos hacía sentir mal, porque creo que los proveedores de servicios de eventos siempre apuntamos a mantener un producto 5 estrellas con la mejor decoración, con la mejor presentación. Y el minimalismo, si bien es importante, es lindo, pero no siempre se acomoda a un evento social donde quieres mostrar algo sumamente rimbombante. Sergio, ¿volvemos a eso? ¿Vamos a poder nuevamente tener esa majestuosidad de la presentación de los eventos, o tenemos que empezar a replantear un minimalismo dentro de lo que es la oferta de nuestro servicio? Bueno, a ver, por un lado, sí, o sea, yo creo que el tema que tú dices,
esa majestuosidad con la que hacíamos los eventos, hoy en día está reevaluada. Y yo creo que también tiene que ver esa reevaluación de ese tipo de cosas, porque de alguna manera este tiempo nos ha enseñado a que podemos ser mucho más básicos. Y eso yo creo que ha sido una ganancia interesante a la hora de nosotros como seres humanos, como seres humanos. Sin embargo, obviamente, yo creo que hoy en día hemos logrado ver esa misma majestuosidad y esa capacidad de creatividad a través de la misma tecnología. Y hoy en día yo he logrado ver que algunos colegas, y yo no sé si yo creo que fue algo que se transmitió a nivel internacional, porque precisamente me empezaron a llegar gente con videos mostrándome que cómo había un evento que estaban haciendo que en la ciudad. Yo, sí, eso lo está haciendo uno de los colegas de nosotros. Y viendo que realmente ese tipo de cosas se pueden lograr, pero también de una manera diferente y a través de la tecnología. Entonces yo creo que esos espacios que nosotros vimos a través de la decoración, de alguna manera, mientras esta normalidad que estamos viviendo hoy en día permanezca, sí va a ser muy difícil volver a esos esquemas anteriores. Pero una vez desaparezca, es posible que vivamos cualquiera de las dos opciones. Yo, desde el punto de vista personal, yo opto más por el tema del minimalismo, por ese aprendizaje que hemos hecho, en estos momentos de que podemos vivir de una manera mucho más tranquila. Sin embargo, a la hora de hablar sobre todo el mundo de los incentivos, eso de alguna manera todavía no lo vamos a lograr entender hasta que suceda ese momento. Apuntamos, Sergio, a que el futuro está en los híbridos. Yo personalmente no quisiera. Esto es un evento muy interesante. Esto es un evento muy interesante, pero yo creo que definitivamente la emoción de, digamos, en este caso, haber estado en Bolivia, de hablar contigo, de tener una oportunidad de poder conversar, de poder ir más allá de estos espacios, eso solamente lo da la presencialidad. Soy un convencido de eso. Sin embargo, pues el tema de los híbridos definitivamente llegó para quedarse, y es una oportunidad interesante. ¿Por qué? Porque es que yo pude haber ido a Bolivia, estar contigo, disfrutar, pero simultáneo a esto de Bolivia, pude haber tenido otro evento en otro lugar y estar 45 minutos con ellos, y de esa manera asistir a los dos eventos de manera simultánea. Entonces, si tú me preguntas qué preferiría la presencialidad. Es decir, a mí no, si tú me invitas a un concierto, yo prefiero ir a un concierto en vivo que verlo en mi televisión. Entonces, definitivamente la emoción de estar en el sitio es algo importante. Sin embargo, vuelvo y les digo, o sea, hay cosas que el mundo híbrido nos está ayudando, y a entender que podemos hacer negocios también de esta manera. Entonces, vuelvo e insisto, si me preguntas qué preferiría asistir. Sin embargo, es una buena opción y seguramente vino para quedarse. Y nosotros preferiríamos tener a Sergio Velázquez en Bolivia de manera presencial. Me encantaría. Va a ser así, te tomo la palabra, Sergio. Vamos a continuar con las consultas de nuestra audiencia. Isabel Guaucho Tipán nos escribe desde Ecuador, Sergio. ¿Es sostenibilidad si se construye un resort dentro de un bosque primario o secundario de la Amazonía o en el páramo, si estos establecimientos son responsables en el ambiente porque realizan tratamiento de agua de residuos sólidos? A ver, yo creo que ahorita tratamos ese tema. Definitivamente impacto estaba generando. Yo creo que ellos lo que están tratando de hacer es cómo minimizan ese impacto, cómo reparan ese impacto que realizaron. Pero definitivamente, cuando nosotros hablamos de que es un impacto cero, para mí no lo es. O sea, para mí definitivamente están impactando. Es que cualquier
estamos hablando de un bosque primario, es que al hablar de un bosque primario se supone que era un bosque que nunca había sido intervenido por el hombre. Entonces, definitivamente estamos de alguna manera ahuyentando a todo el ecosistema que hay en ese sitio. Definitivamente tenemos que haber tumbado árboles y básicamente entonces nos va a tocar, o sea, el tema sería importante qué tanto medir realmente qué tanto lograron reducir el impacto, qué tanto están tratando para no impactar, pero que hay impacto, o sea, que sea una forma diferente para poderlo vivir, sí, pero definitivamente hay un impacto. Así es, coincidimos, Sergio, muchas gracias. Y para concluir, otra consulta, si queremos sostenibilidad, ¿por qué no educar al turista que él debe adaptarse al medio natural que visita y no que la naturaleza deba transformarse para brindar comodidad y privacidad como un alojamiento de la ciudad si se brinda? A ver, si quieres me lo repites de nuevo la pregunta porque siento que al final me mezcla un tema de alojamiento también. Correcto. Si queremos sostenibilidad, ¿por qué no educar al turista que él debe adaptarse al medio natural que visita y no que la naturaleza deba transformarse para brindarle comodidad y privacidad como un alojamiento de ciudad? Como un alojamiento como lo que brindan los alojamientos de ciudad. Sí, lo vimos en la presentación de hoy. Definitivamente, en todos los niveles hay que tener educación. Nosotros como empresa, como tal, una de las cosas y las premisas que tiene que cumplir, y de hecho, nosotros hacemos que nuestros turistas califiquen que definitivamente el guía les haya dado las indicaciones para el tema de preservación. O sea, es importantísimo. Para mí es importante y lo vimos ahorita. Tanto cuando hablamos de la superestructura, como de la infraestructura, como de cada uno de los puntos, y ahí vimos precisamente el usuario final. Ese usuario final también tiene que tener educación. Estoy completamente de acuerdo con la afirmación que se está haciendo en ese punto. Perfecto. Sergio, para concluir, una pregunta. ¿Cuál cree que va a ser la estrategia más grande del sector turístico para poder empezar una reactivación fuerte y que nos lleve realmente a buen norte? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. A ver, es que tiene muchas aristas, tiene demasiadas aristas definitivamente. ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos que lastimosamente este tema del COVID, de alguna manera, no es tan compatible todos estamos seguros que no es compatible con el mundo del turismo. Entonces, definitivamente, y la forma que se desarrolla el COVID, definitivamente es completamente, o sea, que yo supiera que el que tengo aquí al lado, tiene COVID, pero es que muchas veces el del lado no sabe que tiene COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente esta estrategia va a ser, o sea, el tema del turismo a veces no es compatible. Entonces, cuando empezamos a ver movimientos de un lado al otro, ahí empezamos a ver cómo empiezan a crecer ciertos puntos. Yo vuelvo, insisto, la estrategia es continuar un poco con lo que se está viendo. Ya vimos en nuestro país, en Colombia, ya hay apertura, y dentro de esa apertura hay un tema importantísimo que está el autocuidado. Entonces, la gran estrategia hoy en día está relacionada, vuelvo y les digo, uno, en la existencia de esos protocolos de bioseguridad, definitivo, es completamente definitivo, pero el dos, o sea, si nosotros no tenemos el autocuidado, entonces la educación está alrededor del tema del autocuidado. ¿Cómo hacerlo para que realmente esto quede interiorizado? Muy complicado. Pero hay una cosa, y quiero resaltar una cosa. Lo que yo sí no quisiera nunca para el turismo, lo que no quisiera, y una de las estrategias, sí, protocolos de bioseguridad, ok, pero que esos protocolos de bioseguridad nunca
nunca cambien la experiencia de hospitalidad que está inmersa en el turismo. No podemos confundir nunca la experiencia de hospitalidad del turismo con una experiencia hospitalaria. Eso nunca puede verse. Entonces, yo me aterro cuando muchas veces colegas me muestran, ay, sí, miren ya cómo están nuestros turistas y los veo uno forrados como si fueran para el espacio. Esas cosas yo no las veo compatibles como tal. Entonces, la estrategia es tratar de trabajar alrededor del autocuidado, pero siempre teniendo en cuenta que estamos viviendo en un mundo donde, o sea, el mundo, en la industria que nosotros pertenecemos, en la industria de la hospitalidad. Brillante, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio Velázquez Betancur nos acompañó en la tarde de hoy. Ha sido un honor, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Lo esperamos presencialmente en Bolivia. Esta es su casa. Allá estaré. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Adiós. Bien.